La situación, la calle y digo, bueno, la escuela, que es un lugar donde los pibes y las familias pasan un montón de tiempo en el día, se termina convirtiendo en el escenario donde eso se expresa y se manifiesta, digamos, ¿no? ¿Qué respuesta tuvo la comunidad educativa en general? ¿Con algún colega que has hablado desde el lado de docente o directivo? Y hay, hay sorpresa, obviamente, y indignación por la situación, y nada, ahí como buscando cuáles son las herramientas, ¿no? Digo, cómo la escuela puede dialogar más con la comunidad para no llegar a estas situaciones, ¿no? Cómo la escuela lee la realidad que están pasando las familias, los pibes y las pibas, y cómo acompaña para que no lleguemos a estas situaciones, ¿no? Y después está lo otro, ¿no? Que esto es una mirada a título personal. Los docentes y los directivos y los auxiliares hacen lo que pueden con Totalmente. lo poco que tienen y con las pocas herramientas que el Estado le brinda. No digo nada puntual si el Estado municipal, provincial, nacional, no voy a eso, voy a que tienen que ir haciendo malabares. Totalmente. Y haciendo de psicólogos y de mamá, papá y de docente cuando se puede. Totalmente, por esto justamente que te decía, ¿no? Porque digo, o sea, la escuela, que es una institución que se crea para atender lo pedagógico y lo educativo, al ser un espacio donde la gente pasa gran parte de su día, nada, se termina manifestando todo lo otro, digo, la violencia que se vive afuera, el pibe que llega con hambre, lo que está sucediendo en la casa, digo, no puede ser ajeno a todo eso y bueno, explota ahí también, ¿no? Y terminan ocurriendo hechos como estos que, digo, hoy fue adentro de la escuela, pero también es en la calle, también hace 2 semanas pasó en Olivera, digo, de la violencia que se está viviendo en la calle, y la escuela es un espacio público más donde la gente, en las condiciones que está viviendo, pasa varias horas al día. Entonces estas cosas también llegan a la escuela. Soledad, una mirada también en este sentido, después vamos a puntualizar en el bachillerato, pero con esta situación que pasó, vale la pena pensar tomando un poco más de altura para ver el panorama. Y muchas veces se dice, bueno, la educación está venida abajo, la escuela, y se lo toma como si fuese algo completamente aislado del resto de la realidad, y se dice no, porque hace 30, 40 años, 50 años había otros valores, otro respeto a la autoridad, al docente, alumno, directivos, etcétera. Claro, era otra Argentina. Si había otro contexto. Hoy es una Argentina con la mitad de la población en la pobreza, con una escuela que muchas veces se tiene que preocupar más por el comedor, por la asistencia alimentaria para los pibes y pibas, que para el contenido en materia educativa. Verlo como un hecho aislado, cierta decadencia o una educación pública que tal vez no da respuestas y demás, es un error. Pero se simplifica muchas veces por ese lado, es la impresión que uno le da, no sé qué te parece. Sí, totalmente. Mira, nosotros el año pasado nos pasó que, el año pasado en el ámbito educativo fue un año complejo, digo, ¿no? Con un gobierno que hablaba de voucher educativo, de la educación pública que estaba en decadencia y que había que pensar otras formas de escuela. Empezamos a tener asambleas con estudiantes, la intención nuestra era un poco alzar la voz como escuela, tomar un posicionamiento político respecto de lo educativo, y en esas asambleas que se encararon por ese lado, digo, después de la marcha universitaria y demás, en vez de salir eso, los estudiantes los que se terminaron convirtiendo, nosotros nos imaginábamos cuando llevamos la propuesta, no sé, salir por los medios a ver qué dicen los estudiantes del bachillerato popular, y terminamos en realidad en actividades como ollas populares adentro de la escuela, como espacio donde la gente decía cómo se sentía, qué era lo que estaba necesitando, donde se empezaron a proponer cuestiones para la escuela, como un proyecto de reciclado, un ropero comunitario para el barrio, cómo damos una mano a los comedores. Digo, veníamos con una idea y cuando nos sentamos, bueno, a nosotros acá lo que nos está pasando es esto. Entonces, nada, digo, lo traigo como ejemplo de que a veces... Pero que habían pensado una idea inicial más para charlar y para exponer, y lo terminaron abocando a algo de primerísima Claro, nosotros necesidad. queríamos hablar de lo educativo de alguna manera, y la gente dijo, che, además de lo educativo está pasando todo esto. Entonces, y no podés ser ajeno a eso y pretender que ese estudiante que te está diciendo
no alcanza para comer o no hay abrigo en el barrio. Bueno, ahora nos vamos todos a la marcha universitaria, ¿no? Porque la necesidad está más cercana en ese caso particular. Y digo, entonces, nada, no puedes pensar que lo educativo va para allá, lo social por allá. Va todo de la mano. Va todo de la mano. Y ahí es donde tenés que flexibilizar lo que planificaste y decir, bueno, la necesidad que hay que atender hoy es esta. ¿Y eso implica que nos olvidamos de lo educativo? No. Después, digo, también se visibiliza una olla popular adentro de una escuela, un ropero comunitario o un proyecto de reciclado de estudiantes de una escuela. Le da identidad, seguís educando, pero bueno, situás la necesidad. Nada, se me ocurría como ejemplo de esto, ¿no? De que no estamos aislados. Todo ese contexto sucede. Y también que hace algunos años atrás, sí, la escuela estaba más... Pero la escuela antes prometía un futuro, prometía un mejor trabajo. Hoy estamos en un contexto en el que, qué sé yo, terminar la escuela no sé si te garantiza. Entonces, bueno, la gente tiene que priorizar cada vez menos, otras cosas. de mínima. Totalmente. Y nada, así que nada, hay que ayornarse, digo yo, en ese sentido y contener la necesidad, entendiendo y leyendo el contexto histórico porque está... Y sobre todo en una escuela como el Bachi, que está en uno de los barrios populares de Luján. Vamos al barrio Ameguino y vamos al bachillerato, pero trascendemos la secundaria de adultos porque es un espacio mucho más amplio, precisamente abocado a varias de las cuestiones que señalabas, ¿no? Está la primaria también, pero hay asistencia alimentaria, hay presencia territorial ahí, un desarrollo con la comunidad. Sí, de hecho, o sea, lo primero que existió en ese predio es un comedor comunitario, el comedor Darío y Maxi. En el predio del comedor es donde se empieza a gestar el Bachillerato Popular Carlos Fuentealba en el 2009, que arranca, digo, todo el 2008 se pensó y en el 2009 los estudiantes que se sumaron estuvieron estudiando y también construyendo las aulas junto a los profesores. Se encaró todo un proceso de lucha por la oficialización. En el 2011 se logra oficializar como CENS 452. Esto en el 2011. 4 o 5 años después se crea el dispositivo de la juegoteca, porque la mayor parte de la matrícula del Bachi fueron y siguen siendo mujeres, mujeres madres. Entonces se crea un espacio de cuidado para las infancias, para que las mujeres, digo, los CENS funcionan a partir de las 6 de la tarde, que a esa hora ya no hay escuela, no hay mucha actividad para los pibes. Entonces se crea un espacio de cuidados donde los pibes meriendan, hay talleristas municipales que les proponen actividades deportivas, artísticas y demás mientras los padres están estudiando. Y bueno, y después de la pandemia nos propusimos ahí como ampliar un poco la oferta y pensar en que, nada, más allá del Bachi o comedor siempre pretendió ser un espacio comunitario y bueno, y en eso estamos aportando, ¿no? Así que actualmente, además del secundario, la jugoteca y el comedor, funciona una sede de la primaria de adultos, funciona una de las sedes de la orquesta juvenil del programa de coros y orquestas de Provincia de Buenos Aires, la orquesta del barrio Ameguino. Funciona también como subsede de un centro de formación laboral que queda en el barrio Villa del Parque. Nosotros tenemos un laboratorio de informática y los compañeros del centro de formación Rocío Aquino llevan cursos ahí al Ameguino. Este año vamos a arrancar también siendo sede del programa Escuelas Comunidad del municipio, un espacio de apoyo escolar para pibes adolescentes desvinculados de la escuela secundaria. Algo que resulta, Soledad, una preocupación, sí, ¿no? Cuando uno habla con vecinos, con militantes del barrio, te dicen cada vez hay más pibes fuera del sistema educativo. Totalmente. Y eso muchas veces después se traduce en otras problemáticas graves. Totalmente, sí. Al bachillerato se acercan un montón de jóvenes entre 15 y 17 años, que el bachillerato hoy todavía no los puede matricular porque es a partir de los 18. Pero bueno, también conversábamos el otro día con el programa Escuelas Comunidad, que por ahí en ese bache en el que por ahí ya la escuela por sobredad no lo contiene y estos programas de aceleración y fortalecimiento no les quedan cerca de la casa,
bueno, tratar de pensar desde el programa Escuelas Comunidad algún trayecto donde puedan ir por ahí rendiendo las materias previas y demás para que cuando ingresen a adultos ingresen en años más avanzados. Pero sí es la población que más está dejando la escuela. Y ahí también creo que estos espacios territoriales, como por ejemplo el Bachi, tenemos un rol en acompañar y buscar las estrategias posibles dentro del territorio para que esos pibes se revinculen con la escuela. Digo, en el Ameguino funciona el programa Escuelas Comunidad, pero también hay una sede del programa Envión, digo, ahí como tratando de atender y acompañar a esos pibes y pibas. Sí, a toda la comunidad del barrio. Totalmente. Desde el pibe, desde el adolescente, hasta la mamá, hasta el papá, hasta el hermanito, hasta el bebé. Soledad, cuando llega un adulto, una mamá, un papá o un adulto al Bachi y se inscribe y se anota, ¿les cuentan por qué lo quieren hacer? Si por una deuda personal, si por una salida laboral, ¿les dan los motivos? ¿Ustedes lo charlan con ellos? Sí, de hecho solemos consultar bastante porque bueno, una escuela de adultos recibe siempre trayectorias muy dispares, digo, ¿no? Tenés la señora que terminó sexto grado, quizás en otra provincia hace 10, 15 años, el pibe que dejó el año pasado, digo, hay distintas situaciones y distintas situaciones por las que dejaron, ¿no? Mudanza, trabajo, maternidad, paternidad. Nada, y la mayoría hoy plantea esto como una deuda pendiente, porque en su momento no fue una decisión en su gran mayoría dejar, sino que se impuso la realidad, ¿no? O sea, tuvo que maternar, paternar, que laburar, que cuidar hermanos y no pudo terminar. Entonces, lo que más sale es esto de la deuda pendiente, de lo quiero terminar. Pero también lo que más sale es, existe poco tiempo en el cotidiano para dedicarle al estudio. Entonces, ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? La escuela tiene que ir transformándose para responder a esa realidad. Nosotros hace algunos años atrás nuestra propuesta era de lunes a viernes de 18 a 22 horas. Hoy tanta cantidad de horas y 12 materias para un adulto es insostenible. Entonces, nada, hace algunos años que estamos trabajando en áreas curriculares que le permite a los estudiantes tener menos cantidad de materias que atender y a los profesores laburar en parejas pedagógicas e interdisciplinariamente. Entonces tenemos el área de ciencias sociales y todas las materias de sociales dan clases en el mismo bloque horario interdisciplinariamente, ¿no? O sea, obviamente ningún contenido se deja de dar, pero la propuesta es más cercana a lo que la gente puede. Sí, se fueron adaptando a la realidad. Totalmente. De aquel que tiene familia, aquel que viene de trabajar 12 horas y se va al bachillerato. Y eso, ¿cómo lo adaptan? ¿Con menos cantidad de material, un poquito de trabajo en casa, un poquito de trabajo en el bachi? ¿Cómo lo van manejando? No. ¿O depende de la situación puntual de cada alumno? Y hay de todo un poco, hay algo de trabajo en casa, pero también esto, o sea, hay que entender que ese adulto está 3 horas por día con nosotros, 8, 9, 10 laburando y... El resto con familia. Y el resto con la familia, entonces ahí hay que buscar la particularidad, digo. Si bien, por ejemplo, el Bachi redujo de alguna manera la carga horaria, también lo cierto es que sigue disponible todos los días de 6 a 10, entonces hay gente que va un rato más temprano, que se queda un rato más, que usa la sala de informática para estudiar. El día que no le toca cursar, porque cada curso cursa 4 veces por semana, va igual, entonces lleva a su niño a la jugoteca y tiene un rato para dedicarle al estudio. Nada, promovemos bastante lo que es lo grupal, el intercambio. Y nada, y ahí según la particularidad nos vamos como adaptando, digamos, ¿no? Pero siempre a disposición de esa mamá, de ese papá, de ese adulto. Totalmente, sí. Falta, Soledad, y se puede, en todo caso, pensar en una escuela que se adapte mucho más a las necesidades, rompiendo con cierta rigidez a las necesidades de quienes asisten, para otros niveles que no sea el de secundaria de adultos, que es otro ritmo de vida y demás. ¿Se puede? ¿Hacia dónde crees que debería tender el funcionamiento del sistema
para esto, para bajar la deserción, para que se aprendan contenidos, pero también se puedan abordar más eficientemente un montón de otros asuntos? Yo creo que no solo se puede, sino que es necesario. Digo, además de cuestiones de flexibilidad en relación a los horarios y demás, que no tiene solo que ver con acotar la propuesta, sino con situarla, hay otro tipo de dispositivos. El diseño de educación de adultos cambió hace 2 o 3 años y propone, por ejemplo, en la modalidad de adultos, que al inicio, en realidad que antes, durante y después, de que los docentes planifiquen, realicen círculos dialógicos con los estudiantes, nosotros les llamamos asambleas, donde a partir de ciertos puntos de partida de contenidos curriculares que propone el diseño, podamos practicar la escucha y relevar cuáles son los temas de interés y que atraviesan a esos estudiantes. Entonces, de alguna manera es como consensuar a principio de año, evaluar a mitad de año y luego a fin de año, que lo que vamos a trabajar te sirve. O sea, te interesa, te sirve y tiene que ver con tu realidad. Y digo, esa práctica, nosotros aplicamos además una metodología que se llama relevamiento de sentidos, en los que hay un momento de esto, hay un punto de partida, algunas preguntas disparadoras, y todo lo que se opina, todo es válido, nada se juzga. Digo, esa escucha atenta de decir, bueno, partimos de acá y esta gente, esta población, este grupo en particular, tiene estas necesidades. Y después, con eso construís una situación problemática y ahí empezás a pensar los contenidos, ¿no? Pero digo, el punto de partida y el primer paso es el interés, la preocupación y la escucha de ese grupo en particular. Entonces digo, no se trata solamente de acortar horarios, de reducir propuestas, sino de cómo construimos en conjunto y escuchando una escuela que interpele y que interese, porque si no, con cómo están las cosas, ir a sentarte 3 horas por día a escuchar a un profesor que te cuenta un montón de cosas que no tienen nada que ver con vos, y es más difícil de sostener. Y eso, que se hace en adultos, digo, yo creo que no solo se puede, sino que debería practicarlo también la escuela secundaria, digo, esos pibes que no se sienten contenidos en la escuela, bueno, ¿qué les interesa? ¿Por qué no? ¿A dónde van? ¿A qué lugares les gusta habitar? Y bueno, y ahí es una tarea de la escuela relevar y reconvertirse para generar una propuesta que los interpele y que los contenga. Soledad, ¿cómo hace un adulto para anotarse en el bachi? En el bachillerato estamos de 18 a 21 horas inscribiendo. Tienen que, bueno, queda en Cerrito, entre Storni y Rojas, ahí en Barrio Ameguino. Las fichas de inscripción y demás están en la escuela. En lo posible tienen que acercar fotocopia del DNI, de la partida de nacimiento y de la trayectoria escolar anterior. Pero bueno, como vengo diciendo, si por ahí esos papeles no se logran reunir, está bueno que se acerquen, acompañamos, vemos, digo, o sea, que lo administrativo no sea un impedimento para inscribirse. Bien, eso después lo pueden ir solucionando. Lo podemos ir viendo, totalmente, sí. Bien. Comenzó anteayer el ciclo, pero se pueden ir incorporando. Las inscripciones siguen abiertas, sí, todo el mes de marzo y todo el mes de abril. Bien. Okay, ¿Objetivos para el año? Y los objetivos para el año es esto, seguir cultivando lo comunitario, digo, todo esto que inició con estudiantes el año pasado, de articular con otras instituciones, de participar de la red barrial, de ofrecer un ropero comunitario, un proyecto de reciclado, de que en un mismo espacio puedan combinarse propuestas y que la familia, mientras uno se está formando de una cosa, el otro puede ir a... Los objetivos son un poco eso, seguir consolidando esa red comunitaria que se viene como gestando y bueno, y que siga creciendo en lo posible, ¿no?